Los trastornos depresivos son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Tenemos, por ejemplo, el trastorno de depresión mayor, el depresivo persistente, el disfórico premenstrual, inducido por una sustancia o medicamento o debido a alguna afección médica. Así también tenemos los trastornos depresivos especificados o no especificados. El rasgo común entre todos ellos es la presencia de un estado de ánimo vacío, triste o irritable, así como cambios cognitivos o somáticos que afectan significativamente a la capacidad funcional del individuo. La diferencia entre cada uno de ellos radica en la duración, presencia temporal o la etiología. Bueno, el primer trastorno del que vamos a hablar es el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo. En este, los criterios diagnósticos nos indican que tiene episodios de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y o con el comportamiento cuya intensidad o duración son desproporcionados a la situación o provocación. Estos episodios no concuerdan con el grado de desarrollo y se producen en término medio 3 o más veces por semana. El estado de ánimo durante estos es persistentemente irritable o irascible. Tiene que suceder casi todos los días o durante todo el día. Todos estos criterios deben haber estado presentes por lo menos durante 12 meses o más, y durante este tiempo no debe haber tenido un periodo que durara 3 o más meses sin todos los síntomas antes descritos. Además, el primer diagnóstico no se debe hacer antes de los 6 o después de los 18 años. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explican mejor por otro trastorno mental. Los síntomas además no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Las características diagnósticas son, como hemos mencionado, lo principal es una irritabilidad crónica grave y persistente. Esta tiene dos manifestaciones clínicas relevantes. La primera son los episodios de cólera frecuentes que hemos mencionado, que ocurren típicamente en respuesta a la frustración y pueden ser verbales o conductuales. La segunda manifestación consiste en un estado de ánimo persistentemente irritable o de enfado crónico entre estos episodios. Este estado debe ser característico del niño, debe estar presente la mayor parte del día, casi a diario, y debe ser apreciable por otras personas del entorno del niño. Los niños que acuden a consulta con características del trastorno de desregulación disruptiva de estado de ánimo son sobre todo varones. Hay un predominio de ellos y se puede notar esto en diferencia al trastorno bipolar, donde hay un predominio de las mujeres, por ejemplo. La prevalencia de la enfermedad es difícil diagnosticarla, ya que no se puede distinguir muchas veces si el niño es así por carácter o si realmente tiene un trastorno mental. Se ha dicho que los niños en un periodo de entre 6 meses y un año en el que lo hayan demostrado, el desorden se presenta del 2 al 5% de los individuos. Sin embargo, se esperan tasas mayores en adolescentes varones que en mujeres. Factores de riesgo para ello se pueden dividir en dos grupos. Los temperamentales son que los niños tengan una irritabilidad crónica normalmente y presenten historias psiquiátricas complicadas. En estos niños son frecuentes los antecedentes amplios de irritabilidad crónica que se manifiesta característicamente antes de que se cumplan todos los criterios del trastorno. Muchos niños presentan síntomas que también cumplen los criterios de otros trastornos, como el de hiperactividad. Además están los factores de riesgo genéticos y fisiológicos, que realmente no están muy bien explicados en el manual, pero nos indican que en las personas que suelen tener estos problemas, sus familias suelen tener trastornos de ansiedad, depresivos o de abuso de sustancias. Bueno, continuamos con el trastorno depresivo mayor. Este se caracteriza por episodios determinados de al menos 2 semanas de duración, que implican cambios claros en el afecto, la cognición y las funciones neurovegetativas y remisiones interepisódicas, o sea que vuelvan a tener caídas. Los criterios de diagnóstico para ello deben ser un estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días y según se desprende la información subjetiva de la observación por parte de otras personas. Tiene que haber una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Esto quiere decir que el individuo no encuentra satisfacción en ningún momento por nada que realice. Tiene una pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso o disminución del apetito casi todos los días. Tienen insomnio o hipersomnia. Tienen agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía. Tienen sentimientos de inutilidad o culpa. Tiene una disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, así como para tomar decisiones. Tienen pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado
intentos de suicidio o un plan para llevarlo. Que esto es por lo que muchos conocemos los trastornos depresivos, porque las personas que lo suelen tener muestran ganas, deseos de morir. Las características diagnósticas nos dicen que estos síntomas deberían aparecer casi cada día para poderlos considerar, con la excepción del cambio de peso y la ideación suicida. A fin de cuentas, si apareciera casi todos los días, lo más probable es que ya no lo podamos detectar. Entonces, debería haber ánimo deprimido la mayor parte del día, además de casi cada día. A menudo los síntomas de presentación son el de insomnio y la fatiga, y el trastorno se infradiagnostica si no se reconocen los otros síntomas depresivos acompañantes. Al principio, el paciente quizás niegue que está triste, pero esto será muy evidente para el entrevistador o profesional de la salud que lo vea. Aparecen fatiga y alteración del sueño en una alta proporción de casos, y las alteraciones psicomotoras son mucho menos frecuentes, pero son indicativas de una mayor gravedad global, al igual que la presencia de una culpa delirante o casi delirante. El rasgo principal del episodio depresivo mayor es un periodo de tiempo de al menos 2 semanas, ante el cual existe una pérdida del interés o del placer en casi todas las actividades, como lo habíamos mencionado. En los niños y los adolescentes el ánimo suele ser más irritable y triste. Los síntomas deben persistir la mayor parte del día, casi a diario, durante al menos 2 semanas consecutivas. El episodio además debe acompañarse de un malestar clínicamente significativo o de una alteración del funcionamiento social, ocupacional o de otras áreas importantes, que acompañándose de que el individuo pierda el interés, no va a funcionar y no va a rendir en sus actividades del día a día. Las características asociadas son una alta mortalidad, y gran parte de esto se debe al suicidio. Sin embargo, no es la única causa, porque se nos menciona que los pacientes deprimidos cuando son adultos mayores, cuando entran a sitios como asilos y este tipo de situaciones, mueren más rápido por la pérdida de sueño, de apetito, de actividad neurovegetativa. La prevalencia a los 12 meses del trastorno depresivo mayor en Estados Unidos es de aproximadamente del 7%, con notables diferencias entre los grupos de edad, de modo que la prevalencia en los sujetos de entre 18 y 29 años es 3 veces mayor que en los pacientes de 60 años o mayores. Las mujeres presentan tasas que llegan a ser 1.5 a 3 veces mayores que la de los hombres, como podemos ver al revés que en el trastorno que habíamos visto anteriormente. Los factores de riesgo para este trastorno son varios. Primero tenemos los temperamentales, en el cual se incluye el neuroticismo, que suele aparecer al comienzo del trastorno de depresión mayor. Tenemos los factores ambientales, que son acontecimientos adversos en la infancia del individuo, especialmente cuando son múltiples experiencias de diversos tipos. Constituyen un potente conjunto de factores de riesgo de contraer un trastorno depresivo mayor. Tenemos factores genéticos y fisiológicos, en los cuales los familiares de primer grado de los pacientes con trastornos depresivos mayor tienen un riesgo 2 a 4 veces mayor que el resto de la población en general. Además, tenemos modificadores del curso. Esencialmente todos los trastornos afectivos mayores aumentan la posibilidad de que un sujeto desarrolle depresión. Y continuamos con mi compañera. El trastorno depresivo persistente se caracteriza por un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, la mayoría de días. Esto estando presente en pacientes adultos por lo menos 2 años y en adolescentes y niños por 1 año. Los pacientes que sufren de esta condición o trastorno describen su estado de ánimo como triste o por los suelos, refiriendo a que estos síntomas son parte del desarrollo del ser. La prevalencia de un trastorno como este en un país como Estados Unidos de América es del 0.5% por año. Los factores temperamentales de riesgo del trastorno depresivo persistente son neuroticismo, agravamiento de los síntomas ya acontecidos, peor funcionamiento global y la presencia de trastornos de ansiedad o conductuales. Los factores ambientales de riesgo de este trastorno es la pérdida de los padres o el separamiento de los mismos. Trastorno disfórico premenstrual. En este trastorno, en la mayoría de los ciclos se presentan síntomas como cambios de humor, tristeza, llanto, aumento de la sensibilidad al rechazo, irritabilidad intensa o enfado, desesperanza, ansiedad, hipersomnia o insomnio, entre otros. Estos síntomas debieron haber aparecido en la mayoría de los ciclos menstruales anteriores para ser diagnosticado como el trastorno disfórico premenstrual, por lo menos
durante el último año. Los síntomas alcanzan su cumbre alrededor de los primeros días del ciclo menstrual. Aunque los síntomas nucleares sean los afectivos y los de ansiedad, también suelen aparecer síntomas somáticos y conductuales. La prevalencia del trastorno disfórico premenstrual al año en un país como Estados Unidos de América es del 1.8% y 5.8% de las mujeres que menstruan. Los factores de riesgo ambientales de este trastorno son el estrés, los cambios estacionales y los aspectos socioculturales del desarrollo de la mujer. No se sabe de problemas genéticos que desencadenen este trastorno, pero es bien sabido que un 50% de mujeres que sufren de síntomas premenstruales es por disposición genética. Es posible que las mujeres que toman anticonceptivos orales no sufran de síntomas premenstruales. Hola, mi nombre es Víctor Javier Martínez Cerda y yo les voy a hablar un poquito acerca de los trastornos depresivos inducidos por una sustancia o medicamento o de los trastornos que están relacionados con alguna otra afección médica. Bien, empezando primeramente con lo que son los trastornos depresivos inducidos por una sustancia o medicamento, tenemos como criterios diagnósticos primeramente que existe un cambio de ánimo en el estado de los pacientes. Principalmente se muestran con un estado depresivo y con una falta de interés en la realización de sus actividades. Además, cabe destacar que este trastorno no se presenta únicamente durante un delirium y que dicho trastorno causa un malestar clínico considerable y que puede reducir su desempeño tanto laboral, social, académico, como cualquiera de otras de las áreas en las que se desarrolla esa persona. Bien, pasando a las características diagnósticas de este trastorno, es que incluyen los síntomas de un trastorno depresivo común, solo que estos síntomas están relacionados directamente con el consumo, inyección o inhalación de cualquier tipo de sustancia o medicamento, y que dichos síntomas duran más de lo planeado o de lo esperado, debido principalmente tanto a los periodos de consumo y los efectos que pueda tener sobre el paciente, así como los periodos de intoxicación y de abstinencia del medicamento. Además de esto, las pruebas clínicas deberán de presentar que efectivamente existe un consumo de sustancias o medicamentos por parte del paciente. La prevalencia principal de este tipo de trastorno es de un 0.26% en la población adulta de Estados Unidos, y algunos factores de riesgo que se presentan para este trastorno son principalmente dos, los cuales son los temperamentales, los cuales están dirigidos hacia el tipo de droga que se consume y hacia las características que envuelven a todos esos individuos que la consumen. Y también están los factores ambientales, que están más que nada enfocados principalmente al tipo y a los efectos del medicamento o droga que se consuma. Por ejemplo, unas personas que consumen corticosteroides para sus alergias pueden desencadenar este tipo de trastornos, al igual que las personas que consumen un tratamiento de pastillas anticonceptivas y que las hormonas le pueden provocar este tipo de efectos. Tenemos que el paciente está presentando un delirio por un síndrome de abstinencia ante la sustancia, y ese es uno de los ejemplos de los que se pueden presentar durante este tipo de trastornos. Bien, dejando un poquito de lado este tipo de trastornos, tenemos ahora a los que son relacionados con alguna otra afección médica, y tenemos principalmente que los criterios diagnósticos de dicha enfermedad, tenemos que también, al igual que el anterior, hay una falta de ánimo, una falta de iniciativa por realizar las cosas, y esto se presenta en un periodo prolongado. Cabe destacar que también hay pruebas a partir del historial clínico del paciente, en el que se destaca que este estado de ánimo es una consecuencia fisiopatológica directa del trastorno del estado de ánimo que presenta justamente ahora. Cabe destacar que también, al igual que el anterior, este trastorno no se presenta únicamente durante un delirium y puede afectar igualmente en el desarrollo social, laboral, académico, etcétera, etcétera. Bien, las características diagnósticas de este trastorno son que principalmente existe un estado de ánimo depresivo por un largo periodo de tiempo y que disminuye en el rendimiento de sus actividades cotidianas.
el clínico debe de ser capaz de relacionar temporalmente que en el momento en el que se presentó la afección, al poco tiempo después se presentó este estado de ánimo. Si bien la etiología es la característica fundamental para diagnosticar este tipo de trastornos, la bibliografía no siempre nos describe completamente y de manera acertada cuáles trastornos son específicos y que causan este tipo de comportamiento o de sentimientos en el individuo. Entonces el diagnóstico de este tipo de trastorno va a quedar completamente a cargo del buen juicio del clínico. Y algunos factores de riesgos que principalmente tienen las personas con este tipo de trastornos son que parece estar correlacionado con el sitio de la lesión. Por ejemplo, se ha demostrado que las personas que padecen de un infarto cerebral frontal inferior, a los pocos días de haber presentado esta afección, empiezan a tener bajones de ánimo y empiezan a perder la motivación para realizar estas cosas. Entonces sí, también es un factor importante el sitio de la lesión, en donde se manifiesta, en cuanto a cómo se manifiesta este tipo de trastornos. Muy bien, esto sería todo por mi parte, y a continuación los dejo con mi compañera María José, la cual les describirá los que son los otros trastornos depresivos especificados como no especificados. En la categoría de otro trastorno depresivo especificado, se presentan síntomas característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otra área importante del funcionamiento, pero el individuo no cumple todos los criterios diagnósticos de ningún trastorno depresivo. Un ejemplo en el que podríamos utilizar esto es en una depresión breve recurrente, en la que se presentan síntomas, al menos 4 de los 8 síntomas de depresión, durante 2 a 13 días, al menos una vez al mes, sin que se asocie al ciclo menstrual durante 12 meses consecutivos, y el individuo nunca ha cumplido los criterios para un trastorno depresivo bipolar, y tampoco cumple actualmente los criterios activos o residuales de un trastorno psicótico. Otro ejemplo en el que podríamos utilizar la categoría de otro trastorno depresivo especificado es un episodio depresivo de corta duración, en el cual hay un afecto deprimido y por lo menos 4 de los otros 8 síntomas de depresión mayor asociados a un malestar clínicamente significativo o un deterioro que persiste durante 4 días, pero menos de 14. El individuo nunca ha presentado los criterios de depresión o otro trastorno bipolar, ni tampoco cumple actualmente los criterios activos o residuales de un trastorno psicótico, ni los de una depresión breve recurrente. Otro ejemplo también sería un episodio depresivo con síntomas insuficientes. Y por último, en la categoría de otro trastorno depresivo no especificado, esto se aplica en presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno depresivo que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo laboral, social u otra área importante del funcionamiento. Y en esta los individuos no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos depresivos de la categoría diagnóstica. Esta se aplica en situaciones en las que el clínico opta por no especificar motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno depresivo específico, e incluye presentaciones en las que no existe la suficiente información para hacer un diagnóstico más específico. Esto se utilizaría, por ejemplo, en un servicio de urgencias.